Muy bien, tenemos poco tiempo el día de hoy. Nos damos cuenta que el chat de la nada tiene como 20 preguntas, así que quiero responder tantas como pueda. Mi nombre es Bonnie Link. Soy recolectadora profesional de preguntas como vieron ayer y hoy. Am, es un honor El día de increíble ayer estar y el aquí día el de día de hoy. hoy, es un tremendo honor estar aquí el día de hoy. Saben, soy inmigrante en este país y no pude evitar, mientras estoy aquí en Nueva York, pensaba el otro día con el poema que está relacionado con la Estatua de la Libertad, dame tu cansancio, dame tu pobreza. Y simplemente pensé que ella estaba hablando sobre la debida diligencia de los derechos humanos, porque instintivamente se enfoca en la miseria de esa vida en el mar, pero también al mismo tiempo el resto del poema habla acerca de este sueño de algo mejor. Y creo que el sector marítimo, para muchos de los marineros que trabajan, es esta realidad de doble filo. Eh, Hoy me encuentro reunida por un panel muy distinguido y espero que en la conversación con ellos podamos sacar algunos de estos puntos que continúan con el panel uno y después ir de nuevo a los puertos y luego regresar al transporte y la logística. Todo esto en 45 minutos, 55 minutos. Déjenme introducir a nuestros panelistas. Tenemos a Martha desde Alemania. Martha Sullivan está en Union Global Compact Ocean Management. Ella también está en la Fuerza de Tarea de Marítima. Christopher Sanders viene de Singapur. Hola, eso no parece de noche en Singapur, pero es muy bueno verte. Christopher está aquí el día de hoy como el oficial en jefe de Product. Hay mucho sobre los derechos en el chat. Él provee debida diligencia sobre todos los temas que hablamos previamente en el primer panel y él hablará acerca de algunas de herramientas que ellos han desarrollado para la debida diligencia de los derechos humanos en este tema. Y también tenemos Ded Nymstrom, él es el director ejecutivo de North America for Impact. Creo que no necesito presentarte porque creo que conoces a muchas personas en esta habitación cuando has trabajado con Walmart para la agenda de reclutamiento responsable. Es para mí un honor tener a este panel. Así que comencemos inmediatamente. Me gustaría comenzar, saben, estamos en el mundo post-COVID, pero creo que Marta, para tu presentación, para tus observaciones, creo que es importante regresar al tiempo del COVID para que pudieras hablarnos acerca de cuál fue la crisis de los cambios de las tripulaciones, cuál fue la situación que en colaboración con la Office de la Comisión de los Derechos Humanos se observara algún tipo de lineamiento para ayudarnos a lidiar con estos retos pasados y presentes. Si puedes hablar por los siguientes 10 minutos, Marta, te agradezco mucho. Por supuesto. Muchas gracias por la introducción. Lamento mucho no estar ahí en persona. Está muy soleado aquí porque estoy en Londres, no en Alemania, de donde soy. Es una excelente pregunta y quisiera comenzar desde esa perspectiva del COVID, porque creo que conforme con muchos sectores, el COVID nos mostró muchas de las cosas que no estaban bien en nuestra sociedad y en este caso no es algo diferente. Para recapitular lo que estaba sucediendo durante la pandemia, todos estamos muy conscientes de todo lo que sucedió, muchos vetos de viaje, muchas prohibiciones de viaje y esto tuvo muchos impactos en los marineros que estaban de diferentes nacionalidades teniendo que viajar a diferentes puertos. Y el punto crítico de esta crisis, alrededor de 350,000 marineros que fueron impactados, que no podían bajar del barco, pero tampoco podían subir al barco. Entonces, esto fue un impacto humano muy importante. Mark ya nos comentó algo de esto en el primer panel.
Y hubieron muchos aspectos que fueron considerados sobre estos marineros que eran prohibidos de abandonar y también tenían problemas de salud y de fatiga. Y críticamente que trabajaban más allá de los términos que estaban estipulados en sus acuerdos de trabajo. Muchos de ellos estuvieron fuera por 17 meses y tenía que haber estado por 11 meses. Mucho se infringió en este aspecto. Sabemos, por supuesto, como ya lo he mencionado, que muchos de estos vetos de viaje venían de los gobiernos. Así que tenían una perspectiva política y, por supuesto, como sabemos, bajo los principios de Naciones Unidas y los derechos humanos, era parte de las responsabilidades de los gobiernos el proteger estos derechos humanos y debieron haber hecho más al respecto, lo sabemos. Pero, por supuesto, los negocios, las compañías a lo largo de estas cadenas de suministro también tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Y lo que veíamos de forma aumentada pero también de forma más general en este ecosistema es que no solamente eran los gobiernos los que no tenían la responsabilidad de respetar a los marineros dentro y fuera de los barcos, sino también a los propietarios de estos barcos que a lo largo de la cadena de suministro no querían que hubieran cambios en la tripulación porque estaban condicionados a 2 semanas y por supuesto que tenían restricciones de tiempo y ejercían también muchas presiones en todos estos barcos para tener cambios en sus tripulaciones. Había una necesidad muy real de educación para asegurar que esas presiones adicionales de la cadena de suministro no fuera exasperante y que fuera también contribuyente a la crisis humanitaria. Todo este compacto a nivel mundial sobre los derechos humanos y lo que llamamos la acción de trabajo de puertos, la cual lanzamos, también trataba de hacer que estas corporaciones cumplieran con la debida diligencia de los derechos humanos durante esta crisis y también trataba con los gobiernos y con otros proveedores de servicios marítimos. Nosotros nos gusta mucho que nos llamen a acción y participar en acción, pero recibimos retroalimentación de muchas compañías preguntando, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo puedo hacer una debida diligencia de los derechos humanos? ¿Esto a qué se refiere? Y nos dimos cuenta que había muy poca conciencia, si es que la había, a través de compañías muy grandes y propietarios de estos barcos que en realidad no tenían esta perspectiva en su radar. Y esta llamada de atención no fue suficiente, así que tuvimos que adentrarnos en la parte oscura de lo que realmente tendrían que ser estas prácticas, tanto para el propietario del barco como para estos transportistas, para poder llevar a cabo esta debida diligencia. Y así es como surgió esta herramienta que ya hicimos referencia. Y también observa las acciones prácticas que los propietarios y los transportistas pueden llevar a cabo, que por supuesto hay muchos casos importantes que se pueden tomar como ejemplo sobre estos socios que pueden tener tratados escritos para que se respeten todos estos derechos y obviamente tomar en cuenta las federaciones de trabajo. Lo que intentamos hacer, y que quizá podemos hablar un poco más de esto en otra ronda, es somos los lineamientos prácticos de lo que debían hacer los propietarios y los transportistas con respecto a esto. Y creo que el punto clave es que no estaba en su radar, no estaba considerado por muchas empresas anteriormente y sabemos que los embarques y el transporte marítimo es una parte integral de toda la cadena de suministro de todas las compañías. Y bajo los principios de Estados Unidos necesitan la responsabilidad de trabajar con sus empleados durante estos trayectos. Y las legislaciones y las cosas que hablaremos probablemente en otra ronda serán enfatizadas. Muchas gracias sobre este brevario. Me gustaría que todos lean los lineamientos porque está muy bien escrita y me impactó muchísimo. Mi colega Francesca también lo mencionó. Es que
está realizado en base a un caso de estudio muy importante en la que se observó los cambios de la tripulación. Hablamos de esta baja conciencia, pero hubo un caso de estudio sobre una marca que fue muy honesta y muy abierta acerca de cómo ellos comenzaban en cero. Ellos no conocían absolutamente nada de este tema y sintieron al escuchar todas esas historias de desastre humanitario y todo este sufrimiento de los marineros que estaban varados en barcos, en mar y que no podían bajar de sus barcos, quisieron hacer algo al respecto y fueron muy honestos respecto a no saber nada al respecto. Te pregunto, ¿cómo podemos hacer que más compañías se embarquen en este viaje? Su punto de partida es cero, pero está bien, de ahí es de donde parte. Sí, yo creo que esta es una muy buena pregunta. Como siempre, hay muchos factores involucrados. Por supuesto, tenemos que comenzar con respecto con la legislación. Estoy segura que muchos aquí están muy conscientes de esto, más que yo incluso, que esto es algo sumamente importante de que surjan estas legislaciones de varias partes del mundo con respecto a los derechos humanos a nivel marítimo. Y sabemos que hay muchos tipos diferentes de legislación, pero con la directiva de debida diligencia, de sustentabilidad, habrá un requerimiento extensivo en la ley para estar observando todas estas cadenas de suministro y observar las logísticas. Habrá mucho más ímpetu en este ángulo para tomar estas debidas diligencias de derechos humanos que son tan necesarias. Y como lo mencioné, en el otro lado, también acelerándose por esta legislación, hay muchos factores financieros que están involucrados en estas prácticas y, por supuesto, las debidas diligencias en las cadenas de suministro para los derechos humanos que están bajo el radar. Creo que no quiero contradecir lo que dices, es verdad, pero sabemos que lo que se debe hacer es la debida diligencia de derechos humanos. Sabemos cuáles son los procesos, cómo hacerlos, sabemos cómo evaluar los riesgos, pero la esencia depende de cómo midamos el proceso en hacer esto. No debemos usar la ignorancia como una excusa para no hacer las cosas, porque tenemos las herramientas necesarias para poderlo llevar a cabo. Es una combinación de leyes, pero también de que los actores quieran hacer algo mejor con respecto a estas prácticas también. Y para soportar las finanzas y cuestiones financieras que sean sostenibles. Y lo que también puedo adicionar a este tema, soportando lo que decía Mark hace un momento, es que lo que vemos en otros sectores es que los líderes en sustentabilidad quieren ir más allá del cumplimiento. El cumplimiento es como la base y ahora estamos viendo qué podemos hacer más allá de lo que debería estar haciendo. Y creo que tenemos que pensar en esto con respecto a los derechos humanos, porque sí es la base, es el estándar mínimo, pero ¿qué podemos hacer más allá de esto que nos pueda llevar hacia la sustentabilidad y a aumentar el que estén seguros los marineros? Muchas gracias, Marta. Tengo un minuto más. Quiero agregar la pregunta de qué más hay allá afuera, más allá de esta guía de la debida diligencia marítima de los derechos humanos. ¿Estás consciente de algunas empresas que estén llevando a cabo, unas empresas que llevan a cabo este proceso? Sí. Estoy segura que Francesca lo ha mencionado también, pero se trata de derechos humanos y las iniciativas de trabajo y obviamente la red que ha adicionado fantásticamente a la base de los derechos humanos relacionados con la pandemia como una base. Y sabemos que esto puede ayudar muchísimo. Sabemos que lo hemos mencionado a través de las colaboraciones con muchas coaliciones. Es muy útil porque tener los comentarios de todos, porque todos estamos aprendiendo y debemos de entender estos nuevos requerimientos que están viniendo de muchas compañías y poder estar involucrados en un nivel global con todos los grupos necesarios. Estas pequeñas cosas son muy útiles para
ayudar a esto. Y lo que también puedo agregar es que estoy muy impresionada, no lo voy a decir por Mark, pero con Intersects, el trabajo de Intersects en este campo es muy importante porque ahora se han podido asociar con el ITF y han podido comenzar un MOU para hacer una evaluación de las debidas diligencias en toda la cadena de logística, con datos muy verificados y muy reales para que puedan responder a cualquier riesgo. Sabemos que los sindicatos y los trabajadores son una de las partes involucradas más importantes con respecto a estas diligencias, pero ver este liderazgo, actuar en esta colaboración con el ITF y obtener los datos necesarios para poder llevar a cabo esto es muy bueno para todo el transporte, tanto por tierra como por mar. Debemos utilizar el involucramiento de todas las partes interesadas y las coaliciones. Esto es lo que yo recomiendo como punto de partida. Muy bien. Entonces, pusiste el escenario muy bien para nuestro siguiente panelista. Muchas gracias, Marta. Christoph, tú hablas desde Singapur. Creo que puedes hablar acerca de esta colaboración de la que hablaba Marta. Has estado trabajando con IHRB y con esta evaluación de conducta que va más allá de lo que está enlistado en la Convención Marítima. Así que te cedo la palabra. Hola a todos desde Singapur. Gracias por permitirme unirme a este panel. Sí, hay un extraordinario trabajo con respecto a esto. Francesca nos inspiró con respecto a lo que decía de lo que sucede en pero esencialmente lo que vamos a ver es un poco de estas colaboraciones, del trabajo que hemos hecho con SITI y HIV sobre los lineamientos de conducta. Pero quiero comenzar diciendo que todo el tema marítimo, para introducirlos en el trabajo que hacemos, nosotros somos una organización de debida diligencia marítima. Estamos congregados por HIV Cargo para hacernos cargo de todas las debidas diligencias marítimas y llevamos ya 22 años realizando esta tarea. Lo que es muy interesante respecto a esto es las personas que están en esta organización. Trabajamos en el negocio para poder contener 2 o 3 barcos. Yo soy un experto al respecto también. Tenemos mucho conocimiento y mucha experiencia conjunta para poder identificar lo que está sucediendo con los barcos. Tenemos muchos datos de información, algunos de los panelistas hablaron antes al respecto. Hay muchísima información allá afuera con respecto al control de puertos, información que nos permite tener una debida idea de los factores relacionados con las tripulaciones. Y también llevamos a cabo inspecciones físicas a los barcos. Nosotros las hacemos y hay muchos otros que también lo hacen, pero tenemos que investigar las condiciones de los barcos e integramos todo esto en una plataforma digital para que esta inteligencia pueda ser evaluada. Francesca, si pudiéramos movernos a la siguiente diapositiva para poder presentarles el trabajo colaborativo que hicimos con parte de ellos, fue con respecto a la evaluación del COVID y sus efectos. Y escuchando de lo que decía Mark sobre la Convención de Trabajo Marítimo, queremos que ustedes entiendan que el trabajo que hemos hemos evaluado qué más se puede hacer en este espacio para aumentar el bienestar de los trabajadores. Y creamos una guía de mejores prácticas para poder referirnos a esto en los términos de los siguientes pasos que se deben llevar a cabo para mejorar el reclutamiento y para obviamente mejorar en una serie de áreas relacionadas y observar formas de mejora. Una de las claves en esta iniciativa es
los datos que fueron presentados a nosotros y que presentaron una información de muchísimo valor para darnos un vistazo de forma interna de lo que realmente estaba sucediendo dentro de los barcos y las compañías que las manejan. Si podemos ir a la siguiente diapositiva, podemos ver estadísticas en términos de los datos que pudimos recolectar y de las compañías que contribuyeron. A la izquierda podemos ver el tier clave que se relaciona un poco con lo que hemos visto el día de hoy y con la importancia que fue base en el reclutamiento y las políticas del trabajo forzado y el reembolso de las cuotas, pero va un poco más allá en relación a los niveles de mejores prácticas en este espacio. En términos de sumisiones, podemos ver un factor alrededor de toda esta industria en el último año y medio, que fuimos desde 2 a 70 complementaciones que influenciaron en la seguridad de las tripulaciones y los manifiestos de su seguridad, lo cual representa alrededor de 90,000 de estos barcos. Y pudimos atender o considerar la salud de alrededor de 1 millón de estos marineros. Fue un progreso muy importante y queremos enfatizar que esto en realidad se trata de estas empresas que desean también dar un paso adelante para autoevaluarse y para poder cumplir con estas buenas prácticas para mejorar sus tripulaciones. Y obviamente evaluar lo que sucede con respecto a todos estos transportistas para aumentar la presión para que ellos puedan ver contribuciones a las iniciativas que otros pueden también tomar en cuenta. Porque los propietarios de estos barcos tienen mucha responsabilidad con respecto a la seguridad y a la sustentabilidad, poniendo en lugar los requerimientos. Es algo muy efectivo. Y esto ha cambiado también un poco en la industria. Francesca, podemos continuar con la siguiente diapositiva para hablar un poquito sobre el poder que puede haber para aumentar la transparencia alrededor de todo esto. Me da mucho gusto poder lanzar una herramienta gratuita que cualquier compañía puede utilizar para evaluar sus barcos. Cualquier compañía en el mundo puede utilizar esto para ver cuál es la autoevaluación y cuál es el bienestar de sus marineros. Y también habla de las soluciones en base a derechos humanos y en muchos casos de abandono de estos marineros. Y se tratan muchos casos, por ejemplo, de 10,000 marineros que fueron abandonados y que gracias a Dios esto sucede raramente, pero esto puede enfatizar los riesgos que están allá afuera y también nos puede dar una idea crítica de lo que se puede hacer en relación a inteligencia interna para tomar las decisiones correctas y poder comprender todo el panorama. Hay algo que podemos compartir, ahí hay un código QR que podemos compartir para que todos puedan tener disponible esta información, esta transparencia, para que puedan también todos tener esta contribución y ayudar a llenar un poquito de estos huecos en el conocimiento que existen en torno a la seguridad marítima. Sí, tengo más preguntas para ti. Hablas acerca de cómo, muchas gracias Christopher por esto, pero tengo 3 cosas. Ok, veamos qué tanto podemos avanzar en los siguientes minutos. Hablas de hacerlo gratuito para que los propietarios de los barcos puedan utilizarlo, pero aún siendo gratuito, ¿cómo puedes alentarlos a que se autoevalúen, a que utilicen tu herramienta? Y también te quiero dar una pregunta difícil.
En algunos casos se muestran algunas similaridades con la forma en la que las compañías ponen sus reportes que ponen en la web, pero sabemos que no hay una supervisión con respecto a esto. Comencemos ahí. ¿Cómo podemos hacer que más personas lo utilicen y quién lo verifica? Sí, por supuesto. Ha sido muy importante para el trabajo y la cobertura que se ha logrado hasta ahora. Como lo digo, realmente se reduce a sumisiones corruptas. Por supuesto que tenemos muy buenos ejemplos de compañías muy importantes que se han involucrado con esta iniciativa y muchos grupos adicionales que se han adicionado a esto. Esto cuenta. Sabemos que, como Mark lo mencionó, tenemos que seguir viendo muchas más opciones de mejores prácticas y la presión de la comunidad global puede aportar mucho a esto. Hemos visto a muchos propietarios grandes que se han unido a esto. Muchas iniciativas han sido publicadas con respecto a lo que ellos están haciendo, pero podemos ver muchas colaboraciones de la forma en la que las compañías que desean hacer lo correcto se unen a esto. Creo que eso es la clave. Debe haber una recomendación y debe haber también una recompensa para que ellos puedan unirse a esto de una forma más entusiasta, poderlo hacer más visible y más disponible dentro de la plataforma. Creemos que nosotros queremos hacer que se pueda recompensar a aquellos que están haciendo lo correcto. De cierta forma, la autoevaluación es un punto de partida, como lo dices correctamente, Bonnie. Debe haber algo mejor, debe haber supervisión, debe haber verificación en torno a esto. Si en verdad vamos a utilizar esto y confiar en ello completamente, hay mucho trabajo que se tiene que hacer en este espacio y creo que debe haber una demanda de los transportistas, si es que ellos es algo que requieren y desean. Y nosotros debemos poder participar en los contratos y exigir que haya esta demanda de que las compañías de barcos utilicen y se sumen a estas iniciativas para ser verificados y puedan verificar sus declaraciones. Para que estas verificaciones puedan suceder, también tiene que haber investigaciones físicas y debe haber diligencias físicas. Y trabajar en todo esto y en las mejores prácticas es una labor importante, pero también en términos de que las organizaciones como Turtle y otras comprendan con quién están trabajando, quiénes están utilizando estos servicios, cuáles son los propietarios y que nos den el margen de las medidas debidas que se deben hacer en torno a todo esto. En este espacio hay mucho trabajo que hacer, pero hay mucho más que se está haciendo y que también requiere hacerse, pero me emociona ser parte de esta iniciativa. Gracias, Christopher. Veo que tenemos un minuto y quiero ver si podemos abordar esto. ¿Qué sucede con el rol de la voz de los trabajadores? ¿Qué se hace en torno a esto? ¿Cómo se planea esta siguiente etapa, lo que viene? Para poder involucrarse con estos sindicatos, ¿cómo podemos hacer esto para la verificación y la transparencia? Esa sería mi última pregunta. Tenemos un muy buen trabajo con respecto a esto. También el trabajo, el grupo de trabajo de inmigrantes en estas autoevaluaciones y las buenas conductas en primer lugar. Y queremos acercarnos a ese grupo de trabajo en estos barcos para que contribuyan también con sus voces. Debemos revisar los estándares de su bienestar y evaluar los aprendizajes que se obtuvieron hace un año y medio, obtener obviamente la retroalimentación desde el punto de vista de los marineros, en la que hemos visto que nosotros podemos solicitar esta información también para que los propietarios de los barcos también la proporcionen y que todos estos estándares sean públicos en el mercado.
y hacer que estos datos verificados y no verificados estén disponibles para que todas las partes interesadas puedan empezar a evaluarlas. Claro, eso es una forma colaborativa con el ITF, el ICS y muchos otros que están involucrados en el proceso. Para que esto realmente sea exitoso, se requiere del trabajo de muchos. Muchas gracias por eso, Christopher. Espero que en las preguntas y respuestas podamos recuperar alguna de esta información. Con respecto al tiempo, debemos movernos con el siguiente panelista. Estaba molestando a Doc antes porque nos va a decir cómo vamos a arreglar este tema en los siguientes 10 minutos. Solamente estaba bromeando en cierta forma porque realmente quiero que vayamos hacia esa dirección al final de nuestra conversación, pero quiero preguntarte de tu experiencia en leyes sobre temas de derechos humanos en la cadena de suministro. ¿Crees que se ha dado la suficiente atención al sector de embarques? No. No, lo podemos terminar ahí, así de fácil. En primer lugar, creo que soy una persona pequeña dentro de gigantes aquí porque mi experiencia en esta área me hace sentir que realmente estoy en un kayak en relación a los grandes barcos que a mi alrededor, pero diría que no. No ha habido suficiente atención prestada a este tema y creo que HIV y estas organizaciones que ponen el enfoque en esto es muy importante, pero los negocios no lo ven. Creo que cuando piensas cómo los negocios se han acercado a sus responsabilidades con respecto a las cadenas de suministro, el tier 1, el tier 2, lo que compran, lo que se vende, les dicen ahora que tienen que ir al tier 3 para las materias primas y si van por ese canal y después les acercan a que están los reclutadores que debemos estar monitorando dentro de esta cadena de suministro, es otro elemento de complejidad. Y entonces dicen, ok, tenemos que observar todo lo relacionado con los embarques. Y ese es otro tema de discusión de forma interna porque es un departamento distinto completamente dentro de las compañías. Estamos hablando de logística y de transporte, pero eso no entra dentro de estos contratos. Debe haber discusiones internas. Estoy tratando de brincarme hasta las soluciones, pero conforme lo voy pensando, las compañías deben tener a personas de derechos humanos que les estén hablando a las personas de logística. Debe haber abogados en logística que tal vez sean diferentes de los abogados de las corporaciones y los derechos humanos. Entonces, tienen que estar involucrados diferentes abogados en estos temas. Estos contratos de los embarques son muy diferentes a los que son relacionados con los productores y debe haber estándares. Depende, obviamente, de los proveedores que tengas en estos contratos. Entonces, debemos de comenzar en observar el panorama general. Estoy pensando en las soluciones, pero tenemos que descubrir por qué esto no ha sido considerado dentro de la cadena de suministro. Es algo muy distinto de lo que ha sido el enfoque de las compañías hasta ahora. Es un punto muy válido y creo que refleja las observaciones generales de que la logística y el transporte en las compañías en realidad no están dentro de la discusión de las debidas diligencias en derechos humanos. ¿Cómo es que los traemos a este punto? ¿Cómo los podemos involucrar en esto? Es algo que también tratábamos sobre las diligencias de derechos humanos. Ahí tenemos que ver los riesgos del transporte. Y es donde están las compañías en este momento. Deben segmentalizar lo que están viendo acerca del transporte y la logística, y los compradores, los proveedores, y también tienen que considerar ahora este acercamiento dentro de la organización para evaluar los derechos humanos. No ha sido parte de la ecuación con respecto a derechos humanos. Tienen que ser educados, tienen que ser llevados hasta el punto de consideración para que todos estemos en la misma página. El poder enfatizar estos temas nos permite que las personas en las corporaciones tengan conversaciones al respecto y que alguien que, por ejemplo, que ya ha pasado por esto y que ha dado esta experiencia dentro de la cadena de suministro y compartir
compartirla con estas empresas puede darles tal vez un punto de partida para considerar estos temas de forma interna, porque obviamente tienen que evaluar los riesgos. No pueden, obviamente, sobrellevar todo, pero deben evaluar los riesgos en torno a estas líneas. ¿Qué compañías son más riesgosas? Depende de dónde se encuentre el Flagstaff, porque obviamente en mi mente como abogado estoy pensando en el sistema y estoy considerando, ok, vamos a elegir un país que no sea muy restrictivo y me voy a ir con ese país. Entonces, algo se tiene que hacer al respecto porque es un mundo completo que se debe evaluar y va a tomar eh, eh, el enfoque y va a tomar que los negocios, ya sea que seas un propietario de barcos o un transportista, va a tomar que todos realmente se involucren en el proceso. Y hay muchas políticas públicas que también están relacionadas con esto, abogacía y leyes y cómo puedes abogar en Panamá. Ok, eso puede ser con respecto al flag state, pero tienes muchas otras personas de Filipinas y tienes que crear abogacía en cambios en Panamá para poder tratar con las personas de Filipinas. Debes tener más recursos y tal vez cambios en políticas dentro de las Filipinas y debe ser más restrictivo en la parte de poder humano. Estoy sonriendo un poco con respecto a esto porque el panel uno abrió con esta pequeña introducción de qué tan complicado es. Vemos Flag State, vemos Fort State y por no mencionar todos estos problemas de jurisdicción. Y en el mar esto no sucede de forma sencilla. Tienes todas estas jurisdicciones que están una encima de otra. Tenemos un barco que puede estar dividido por personas de diferentes regiones y diferentes personas pueden ser los propietarios. Es algo muy complicado. Esto es una barrera para muchas personas que intentan comprender el sector y qué tan complicado es. Creo que tú mencionaste de forma muy correcta la regulación, ¿verdad? De forma internacional y nacional. Es una imagen muy mezclada. En Naciones Unidas, la Convención Marítima, si ves, la esclavitud, prohíben el transporte de esclavitud. Ok, entonces la pregunta es, ok, entonces el uso de esto es correcto. Es decir, las personas tienden a observar esto de forma muy pobre. Y tenemos que cambiar esto porque vemos el efecto de que esto sucede de forma internacional y se reduce a forma nacional. Hablas de historias de impacto y regresando a lo que decía Marta, debido a la debida diligencia eh, de este resumen producido por Global Compact, es un hecho que el caso de estudio que utilizaron comenzaba con la compañía que escuchaba acerca de el desastre humanitario de la tripulación que estaba varada y quisieron tomar acción con respecto a esto y lo que todo esto desenvolvió. Creo que esto es muy poderoso, pero vamos a avanzar un poco la discusión sobre tu idea de las soluciones. ¿Dónde comenzamos? En grupos como este, donde hay iniciativas de múltiples interesados, eh, estas cláusulas se deben ingresarse en los contratos o qué se debe hacer. Sí, creo que si puedes, si quieres protegerte como compañía, debes poner unas cláusulas al respecto. Sobre todo si vas a utilizar a transportistas, a barcos transportistas en las cadenas de suministro, estás un paso más cercano a la conducta y estás un poquito más cercano. Siempre eres responsable, pero estás más cerca de esta responsabilidad. Si no tienes algo en tu contrato, estás muy expuesto si es que no lo consideras. Ese es un primer paso que se debe hacer en las debidas diligencias. Debes de incluir esto en tus contratos y en tu administración. Es lo que las compañías han estado haciendo en las cadenas de suministro, lo ponen en los contratos. Pero estos son contratos distintos y deben asegurarse de que el mismo tipo de cosas y códigos de conducta que hablábamos deba ser incluido ahí también. Muy bien, entonces contratos, esa es una cosa.
mayor conciencia acerca de los impactos negativos de los derechos humanos, los altos cuotas de reclutamiento que vimos en el panel 1. Veamos otras soluciones. ¿Qué sucede con los puertos? ¿Qué es lo que pueden hacer las autoridades de los puertos respecto a esto? Ellos están en medio del transporte marítimo y el transporte en tierra. Debemos pedir más a las autoridades en los puertos. ¿Cuáles son sus procedimientos de debida diligencia? Yo busqué los documentos de Freeport en el gobierno que está proponiendo el gobierno de Reino Unido para ver la propuesta de derechos humanos y no encontré ninguna. ¿Cómo cambiamos este ecosistema donde nuevamente las personas no son un tema en estos tratos? Ben lo mencionó antes sobre llenar estos huecos en los puertos y hacer esto. En realidad puede ser que haya una falta de recursos. En realidad no sé en los puertos, pero quizá debe haber un poco de alimentación sobre recursos de otro país, no sé, USAID que ayude en crear los recursos para estos puertos, tal vez pueda ser la solución a esto. Veo que nuestros panelistas moviendo la cabeza, les puedo pedir sus puntos de vista. Marta, ¿quieres comentar algo? Lo siento, es que estaba moviendo la cabeza pensando, estaba generando pensamientos sobre los puertos. Es un tema muy complejo. Tenemos puertos privados, puertos públicos, puntos de acceso, que puede ser un poco distinto en relación a los puertos privados. Y todo este tipo de cosas pueden ser aplicables a ellos. Tenemos a puertos que ya están considerando estos puntos y estas medidas en lugar para los barcos que visitan sus puertos, credenciales verdes y muchos temas que se pueden hacer para proteger los derechos humanos de trabajo. Pero en los públicos, en puertos públicos, tal vez hay más responsabilidad de hacer algo al respecto. Nuevamente es muy complejo porque son el punto de entrada y cada puerto puede ser muy distinto. Eh, por ejemplo, los públicos a los que son privados. Hay barreras que se deben navegar con respecto a esto para tomar acción en esto y todos deben tener todos tienen políticas para proteger el medio ambiente. No sé por qué ellos no puedan incluir derechos humanos en ello también. Regresando al punto de vista de Marta sobre saber que esto es muy complejo, debemos identificar los puntos de avance en esto. Christoph, tú también estabas moviendo tu cabeza, podemos tener tus puntos de vista. Lo que hemos visto de primera mano, hemos trabajado con puertos en terminales también, y creo que el reto en este espacio es honestamente, para que estos transportistas que van y vienen tengan esta opción en sus contratos. Y también los puertos que reciben a un barco, también hay muchas preocupaciones graves de que ellos rechacen a los barcos que no cumplan con ciertas cosas, pero también no sabemos mucho acerca de si este problema ya está siendo resuelto en los puertos, pero en las terminales, en estos espacios, realmente se trata de los reportes, de cuando ven algún problema. Nosotros solicitamos que haya un mecanismo de retroalimentación para reportar estos puntos, lo cual puede ser muy valioso que estos barcos puedan y los puertos puedan reportar si hay alguna preocupación sobre algún barco como que se estén violando los derechos. Los oficiales también pueden tener mayor información. eh, los operadores de las terminales, inclusive el piloto que está subiendo al barco, deben tener la información correspondiente para evaluar lo necesario. Deben capturar los datos para poder tomar acción y ser capaces de reportar todo esto y de tomar alguna acción también es clave con respecto a esto. Debemos reconocer los
estándares mínimos y aquellos que cumplen con todos estos estándares deben ser recompensados también por eso. Aquellos que sí cumplen y protegen los derechos humanos y estos estándares deben ser recompensados también por hacer lo correcto y aquellos que no lo hacen deben ser reportados. En puntos importantes hablas acerca de inspecciones, penalizaciones. Así que tenemos preguntas y vamos a ver hacia dónde nos lleva esta discusión, porque el siguiente panel es sobre trabajo de niños. Francesca, no sé si nos puedes dar las preguntas. Lo siento, Bonnie es la profesional en esto. Ok, tenemos muchas preguntas con respecto a los barcos pesqueros. Nos gustaría hablar respecto a este tema y al reclutamiento responsable, pero no tenemos el tiempo para eso el día de hoy. Elegiré 3 preguntas, una de ellas que no ha sido respondida. Voy a hacer las 3 preguntas y podemos hablar de ellas. En términos de inspección y aplicación de la ley, ¿qué es lo que se puede hacer adicionalmente para las inspecciones y para que esto sea mejor elaborado? En términos de autoevaluación, esto considera los temas más sensibles relacionados con los marineros y obviamente hablamos también sobre el reclutamiento responsable. Hay casos en los que los gobiernos tomen la responsabilidad de los marineros que en términos de remediar o de tomar los primeros pasos en las debidas diligencias. Mencionaste, Bonnie, en el primer panel algunos ejemplos de estas compañías que se hacían cargo de las cuotas de reclutamiento en este tema. Muchas gracias. Creo que lo más obvio, Christoph, es tú tomas la pregunta sobre autoevaluación. Hablamos un poco sobre aplicación de la ley y la investigación y la inspección. Marta, puedes también hablar sobre el reclutamiento responsable con Don. Christoph, muy bien, tu turno. Autoevaluación. Esto realmente toma en cuenta los temas más sensibles de los marineros. Sí, creo que sí, sí lo hace. Está siendo construido también considerando estos términos con respecto a cubrir todos los temas desde las prácticas de reclutamiento, eh, sus provisiones mientras están a bordo, la calidad y la cantidad de los alimentos, eh, la posibilidad de recreación, el pago de sus cuidados de salud, todos estos factores clave se evalúan, que son cosas que considerarías en cualquier empleo y que en realidad no son provistos cuando están a bordo, aunque no es un tema aislado. Creo que hay mucho trabajo en torno a esto y a herramientas que puedan contribuir para que esto sea un poquito más detallado. Porque las evaluaciones enfatizan un poco de esto y abordan un poco de estos temas en las mejores prácticas, por ejemplo, en saber que estos marineros se puedan decir cómo se sienten, el poder proporcionarles más apoyo en lo que normalmente sabemos que es un trabajo que enfrenta muchos retos y los retos de estar lejos de sus familias por tanto tiempo. No ha habido una solución en realidad para tratar con el aislamiento. Hay muchas iniciativas que el ITF está haciendo mucho trabajo en relación a esto y tienen un factor muy importante que jugar en esto. Muchas gracias, Marta. Tú trabajas para el Compacto Mundial de Naciones Unidas. ¿Cómo podemos mejorar la implementación de estas leyes? Esta es una gran pregunta y en realidad, aunque sí formo parte de esto,
también estoy relacionada con muchas compañías que son amigos en este tema, pero sabemos que esta responsabilidad es de los gobiernos hasta cierta extensión. Durante el COVID sabemos que mucho de lo que tenía que estar haciendo no hicieron. Y hay muchas lecciones que debemos aprender ahí de cómo podemos garantizar que los gobiernos y las autoridades realmente apliquen lo que deberían bajo esta convención. Hay muchas cosas que debemos aplicar y que pueden implementarse respecto a esto. Hay mucho aprendizaje todavía. Pero a partir del rol de las autoridades marítimas, hay otro rol de la legislación que debe cubrirse. Hay un crecimiento en el escrutinio sobre las debidas diligencias en derechos humanos y sabemos que al menos en la Unión Europea eh, hay una necesidad de que las compañías verifiquen o al menos digan que lo están haciendo y obviamente otro mecanismo para implementar y obligarlas a cumplir con lo que están diciendo que hacen. Hay muchos enfoques en torno a la legislación que también han mencionado sobre Christopher con respecto a esto, sobre el trabajo que ITF está haciendo para inspeccionar a estos barcos, pero para poder ser inspeccionados, en primer lugar, tienes que ser acusado de estar haciendo un acto criminal. Entonces, todo esto también debe cambiarse. Es una de las cosas más importantes en las que nosotros podemos garantizar que se esté haciendo lo correcto en toda esta cadena. Gracias, Marta. Creo que regresamos a una pregunta con respecto al reclutamiento responsable. ¿Cómo podemos hacer que todos realmente implementen el modelo de reclutamiento responsable, no solo para los marineros, pero para todos y hacerlo un estándar? ¿Cómo hacemos esto, Doug? Tienes 2 minutos. Exacto. ¿Cómo hacemos? Porque creemos que es algo equitativo en todos los estados. Y sí, esto es algo con lo que hemos batallado en el reclutamiento responsable. ¿Cómo hacemos que los gobiernos realmente cambien y tengan un modelo implementado de reclutamiento responsable con todas las agencias de contrataciones? Esto va a tomar múltiples trabajos, que los negocios se unifiquen, que los propietarios de los barcos también se involucren, que las organizaciones como las que hemos tenido hoy se unan. Es un esfuerzo colectivo para poder llevar esto a cabo. No podemos elegir aquellos que son los peores actores en este tema. Y hacerlos cumplir. Tal vez esto es lo que se puede hacer, pero puede ser una compañía o puede ser una entidad, ir a hablar con ellos, pero habrá otros gobiernos que pongan presión también a través de otro tipo de acciones, su desarrollo de ayuda o a través de tratados, sus estatutos de tratados. No hay una solución sencilla ni rápida. ¿Dónde está esta lista de todo lo que tenemos que hacer? Ok, tenemos 1 minuto y creo que apenas estamos comenzando. Podemos hablar por 1 hora más, creo, pero deberíamos seguir hablando. Este es el mensaje aquí para el grupo, que estamos al comienzo de la debida diligencia en derechos humanos, pero la meta es cambiar, es generar un sistema para lograr este cambio. Así que pongamos esto en un punto real. En el último minuto me gustaría pedirles su ayuda para agradecer a todos nuestros panelistas. Muchas personas de Asia están llamando y están agradeciéndonos por el enfoque de este día. Muchas gracias a todos.